Bueno, pues voy a ir grabando los pasos que voy dando para eliminar el fondo de esta viñeta y luego sustituirlo por otro fondo. ¿M? Y también pues para reparar un poco el tema este de que se vean los zapatos, ¿no? O las zapatillas. Vale. Bueno, esta es la viñeta tal cual extraída de un fotograma o de una foto que hemos hecho, ¿no? Con la videocámara recién abierta en Photoshop, ¿no? Lo primero que hago en el panel de capas, ¿vale? Que se abre aquí, pues esta capa la duplico, ¿no? Voy a poner esto por aquí. La puedo duplicar dándole botón derecho aquí, duplicar capa, ¿m? O también arrastrando esto hacia este icono, ¿veis? Hacia este de aquí y me provoca lo mismo, me sucede lo mismo, un duplicado de esta capa. De forma que el fondo, que ya de por sí estaba bloqueado, lo oculto y así me garantizo siempre que tengo aquí el original, ¿vale? Y trabajo sobre la copia. Bueno, eso siempre para empezar. Bueno, vamos a ir quitando así primero a grosso modo, ¿vale? Y luego ya vamos a ir refinando. Yo quiero quitar casi todo el fondo menos lo que serían los árboles, pero sí quitar el cielo, la montaña, las casitas estas que se ven al fondo, todo eso, quitarlo y dejar básicamente lo verde esto y los árboles. Bueno, pues entonces lo primero que voy a utilizar es la herramienta varita mágica, ¿vale? Que la tengo aquí, si no sale porque tenéis seleccionada la otra, pues le dais botón derecho, se abre las opciones, bueno, el submenú de esta herramienta y elegís varita mágica. Y con una tolerancia de 30 aproximadamente, yo tengo 32, ¿vale? Aquí le tengo marcado suavizar, contiguo. Con esta tolerancia más o menos, pues voy a ir marcando áreas por aquí. Mira, si yo hago clic aquí, veis que se marcan unas áreas que coinciden con el color aproximado donde yo he marcado. Pero claro, hay otras que se quedan sin marcar. Bien, para incluirla, yo ahora tengo que usar el modo sumativo, que sería este de aquí. ¿Ves? Añadir a la selección. O bien, pulsar la tecla Shift, que es la de Mayus, y hacer clic manteniendo esa tecla pulsada. Si os fijáis, al icono de la varita, cuando yo pulso la tecla Mayus, le aparece un simbolito de más. ¿Veis que le sale un simbolito de más? Ahora dejo de pulsarla y no tiene ese simbolito, y al pulsar le sale el más. ¿Vale? Es lo mismo que si yo activo aquí el modo sumativo y le voy dando simplemente un clic. ¿Veis que ya tiene el más? Bueno, pues veis, ya se ha añadido eso a la selección. Tengo que tener mucho cuidado cuando voy añadiendo a la selección que no se me añada un área que me destruya algo que no quiero destruir, o sea, o que me seleccione algo que no quiero tener seleccionado, mejor dicho, ¿vale? Aquí pues se ha quedado perfecto porque por ahora está rodeando bien lo que sería ya los sujetos, ¿no? Estas áreas no las quiero eliminar. Bueno, voy a ir añadiendo a la selección, pues por ejemplo como tengo el modo sumativo, no tengo que pulsar Mayus, sino que directamente hago clic aquí y se añade. Lo mismo, hago clic aquí y se añade. Aquí también. Vale, pues fijaos lo bien que sea. Voy a darle por aquí también. Perfecto. Ya aquí se ha añadido un trozo de la montaña, que me viene bien porque la quiero quitar. Voy a ver qué pasa si hago clic aquí. Vale, por ahora bien. Y la verdad que me respeta bastante. Voy a ver qué pasa si hago clic aquí. Aquí fijaos que ya estaría seleccionando un trozo que no quiero que me seleccione. Bueno, fijaos, una forma de intentar reparar esto es mostrando la máscara. Bueno, este icono de aquí, mirad. Si le doy aquí, a ver, el texto que sale es editar en modo estándar. Bueno, si le doy aquí, sale como una máscara roja que me indica en rojo lo que estaría fuera de la selección,
en color rojo, ¿vale? Entonces, si yo quiero sacar este trozo del área seleccionada, pues cojo con un pincel, ¿vale? Pues no sé a qué tamaño, voy a probar así, quizá un pelín más chico, y directamente pinto con el pincel esa zona, ¿vale? Como queriéndole decir, mira, esta zona sácala del área de selección. Si fuera al revés, si lo que quiero es meter dentro del área de selección, pues en vez de pintar con el pincel de color rojo, lo que tendría es que borrar con la goma de borrar, pues ir borrando área roja. De hecho, por ejemplo, esto que no lo quiero en el área seleccionada, podría hacerlo así, borrándolo con la goma de borrar. De todas formas, vamos a poner otra vez de nuevo esto sin la máscara. Veis que ya ese área se ha salido del área seleccionada, con lo cual ahora mismo todavía está perfecto el área seleccionada. Aquí está tocando un poquito, entonces voy a darle otra vez la máscara y con el pincel voy a pintar un poquito para que no me seleccione la cabeza de este personaje. Vale, así mejor. Para hacer con zoom uso la tecla Alt y la rueda del ratón, ¿vale? Alt y la rueda del ratón, y así me alejo y me acerco de la imagen. Bueno, no sé si con la varita mágica voy a poder seleccionar algún área más en modo sumativo. A ver si hago clic aquí. Bueno, la verdad es que sí, que no queda mal. Ahora arreglo esta zona de aquí que se ha metido en el área seleccionada y no la quiero. Si hago clic aquí, vale, por aquí estaría ya bastante perfecto. Voy a darle clic aquí a esta zona. Ya se mete demasiado, bueno, pero quizás simplemente reparando esta parte y esta parte, pues tendríamos bastante. Si le doy el clic aquí, venga, perfecto. Pues ahora de nuevo activo el modo editar en modo máscara rápida, ¿vale? Y con el pincel pues voy a pintar de rojo esto para indicarle a Photoshop que esto de aquí no tiene que estar dentro del área seleccionada. Voy a hacer aquí una curvita más suave, así. Y luego, por la parte esta, pues lo mismo. Para que el pañuelo de la cabeza de esta persona, pues tampoco esté en el área seleccionada. Porque mi objetivo es borrar el área seleccionada. Claro, yo no quiero borrar este área, ¿vale? Aquí se ha quedado una parte que está con máscara y en verdad no debería tenerla, con lo cual uso la goma de borrar y lo quito. A ver cómo va quedando esto. Vale, vale, por aquí más o menos. Esto luego lo vamos a quitar. Y por aquí vamos a reparar un poquito más. Con el pincel vamos a suavizar esto un poco, que si no va a ser un poco destructivo. Por aquí bien, bueno, vamos a suavizar también un poco aquí. Vamos a ver qué pasa si con la varita mágica hago clic aquí.
pues la verdad es que se mete ya demasiado. Entonces voy a decirle restar. Fijaos, lo que he hecho es restar un área, en vez de sumarla, restarla, ¿vale? Usando el modo de diferencia. Y ahora pues con la máscara voy a intentar reparar todo esto. Y luego pues lo vamos a tener que eliminar un poco manualmente, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que tiene, pues, ir probando entre la varita mágica, distintas herramientas para seleccionar un área que quieres eliminar. Bueno, yo creo que nos quedamos... Mira, por aquí también ha habido un poco de invasión. Vamos a arreglarlo antes de que sea tarde y lo eliminemos. Vamos a echar un vistazo porque yo creo que... Mira, por aquí también ha habido... Vamos a incluirlo en la zona roja para que no esté dentro del área seleccionada. Y este área de aquí, pues... Bueno, esto se puede quedar así. Bueno, pues yo creo que ya le voy a dar a la tecla suprimir. Y todo eso va a ser lo que voy a eliminar. Bueno, pues fijaos cuál es el área seleccionada. ¿Vale? Pues le doy a la tecla suprimir. Pulso la tecla suprimir. ¿Veis? Y ahora todo ese área pues se ha quedado transparente. Todo ese área se ha quedado transparente. Ahora, para quitar las líneas discontinuas que me marcan que hay un área seleccionada, ¿vale? Para quitar esas líneas discontinuas, es decir, para quitar la selección, pulso Control D de Dinamarca. O bien voy aquí a selección, de seleccionar, ¿veis? Control D. Bien, pues paramos esta parte. Bueno, ahora vamos a ir refinando y vamos a ir borrando ya con otras técnicas, pues aquello que nosotros consideremos que queramos borrar. No hay una regla definida, tú pues borra lo que tú consideres que quieres borrar. Yo en principio estos arbolillos los voy a dejar. Tendré que borrar por aquí esta zona de aquí. Luego de aquí pues voy a dejar a ras del suelo, o sea que de aquí para arriba también borraré, de aquí para arriba también borraré. Y igual por aquí dejaré, digamos, esta la línea de base y de aquí para arriba también borraré. Y lo mismo aquí, ¿no? A ras de la hierba, ¿no? Digamos. Bien, vamos a empezar si queréis con esta parte que es como más gruesa y quizás la podemos hacer más rápido. Hay varias formas de hacerlo, no hay una única forma. Yo, por ejemplo, puedo intentar con el lazo, fijaos, voy a hacer algo así casi a mano alzada, pasando lo más cerca del pañuelo y ahora pasando pues a la altura de la hierba.
Bueno, pues esto nada porque no me ha dejado moverme, pero entonces hago control D para quitar el área seleccionada y lo vuelvo a intentar. Así. Vale, así, viendo todo el área que quiero recortar, pues así sería básicamente. Vale, sin mucha precisión. Ahora luego ya perfilaremos. Vale, pues ese área. Le doy a suprimir y ya está, fuera. Ahora luego retoco por ahí. Ahora pues algo parecido, hago control D para quitar el área seleccionada y algo parecido por aquí. Pues vale, y ahora luego arreglo por ahí un poquito. Pues por aquí sería control D para quitar el área seleccionada, ¿vale? Por aquí sería esto. No pasando muy cerca de los sujetos. Bueno, pues básicamente eso. Y ahora arreglamos eso de ahí. Y bueno, por aquí también. Aquí sobra esto. Por aquí pues sobraría esto. Esta parte de aquí también. Y de aquí pues ¿vale? Para poner el zoom al tamaño de la pantalla, pulso control 0. Bueno, básicamente esto es lo que tendríamos ahora mismo. Fijaos, voy a crear una capa con un color liso. Le voy a dar aquí a capa nueva. Capa nueva. La voy a poner debajo de la que estoy borrando. Y en esta capa, ¿vale? Pues voy a poner, por ejemplo, este color azul con el bote de pintura. ¿Vale? Bueno, fijaos, no me estaba pintando por algo que os puede pasar y ya que me ha pasado a mí os lo cuento. Fíjate, imagínate que yo tengo un área seleccionada muy chica, porque a lo mejor teniendo el lazo pues he hecho clic sin darme cuenta o sin querer, y tengo un área seleccionada en alguna zona, pero no me he dado cuenta de eso y no soy consciente de eso, ¿vale? Y tengo un área seleccionada por ahí. Entonces, si yo ahora quiero aplicar otra herramienta, pero fuera del área seleccionada, pues no surte efecto, ¿vale? La herramienta, cualquiera de ellas, solo surte efecto. Si tienes un área seleccionada, solo surte efecto dentro del área seleccionada, ¿veis? Pero claro, si tú no eres consciente de que tiene un área seleccionada y crees que no hay nada seleccionado, pues te quedas así como diciendo, bueno, ¿por qué no funciona esta herramienta aquí? ¿Qué está pasando, no? Bueno, cuando eso te suceda, pues aunque tú no veas que tenga un área seleccionada, porque a lo mejor es minúscula, ni siquiera la ves, pero tú lo que te vas a selección y le das a deseleccionar. Y entonces ya
pues posiblemente ya sí te va a funcionar esa herramienta, si en el caso que fuera eso lo que te estuviera pasando. Que tenías un área seleccionada minúscula, que tú no eras consciente de eso, pero que por culpa de eso no te estaba funcionando una herramienta, porque estabas haciendo clic fuera del área seleccionada. Bueno, dicho esto, ¿por qué creo yo una herramienta con un color sólido, un color liso, ¿vale? Y la pongo debajo de mi capa? Pues porque eso me va a permitir observar si hay zonas blancas que no he borrado bien y que tendría que borrar. ¿Veis? Si esto no lo pongo, pues a lo mejor no me doy cuenta porque se confunde un poco con el transparente, ¿veis? Entonces, al crear un color de contraste, me va a resaltar, ¿veis? Por aquí, por ejemplo, esto a lo mejor no me hubiera dado cuenta sin... Bueno, si te acercas mucho al final te das cuenta, pero así queda más de manifiesto, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es, para terminar de eliminar estas zonas y perfilar los bordes, pues voy a coger la herramienta borrador, fijaos, a un tamaño 5, también podría ser un tamaño 10, ya depende de cómo queráis afinar, y le ponéis aquí un pincel circular difuso para que los bordes no sean muy nítidos, sino que el borde esté un poco difuminado, y así pues al ir borrando también lo va haciendo, va aplicando suavidad en el borde. Y entonces pues me dedico a, acercándome todo lo que yo considere necesario, pues, y con esta capa seleccionada, no con la capa del sólido, sino con la capa donde quiero trabajar, pues voy borrando las cosas ya que sobren de esta selección, y al mismo tiempo pues voy a ir perfilando cosas que sobren, ¿vale? Puedo ir perfilando a mi gusto, pues para que no se noten mucho los recortes. Luego esto después también lo podemos perfilar más adelante, ¿no? Pero cuando le pongamos el fondo de la montaña. Pero bueno, aquí ya lo que vamos a ir sobre todo eliminar la zona blanca de los bordes y a ajustar un poco más los recortes, ¿veis? Aquí pues que solo se vea el color del pañuelo. Es un trabajo un poco más lento, pero a mí no se me ocurre otra forma mejor de hacerlo. ¿Vale? Lo voy perfilando aquí, que no se note. Ve, aquí hay como un bordecito más oscuro, pues si perfilo un poquito, luego cuando le ponga un fondo, pues no se va a notar tanto el recorte, ¿no? Ahora pues me voy para esta zona. Bueno, así pues voy recortando y perfilando los bordes. Aquí sobra esto de aquí. Si aquí los bordes están como muy nítidos el corte, pues también puedo perfilarlo un poquillo, pasando así como de refilón, y le voy a dar un poco de suavidad. Esto aquí le quito un poquito el blanco. Para que luego cuando le ponga el fondo no se note ese recorte, ¿veis?
Si te equivocas en algo, pues control Z y retrocede. Bueno, voy a cortar el vídeo porque todo lo que queda es bastante repetitivo. Y luego seguimos con el siguiente paso. Bueno, como podéis ver, pues aquí he limpiado ya, he borrado bastante ya el fondo. Ya se quedaría como yo quisiera en principio dejarlo, para luego poner el fondo de montaña, que le voy a poner. Bien, ahora os voy a enseñar 3 herramientas que me pueden servir para el tema de arreglar, por ejemplo, cuando se ven las zapatillas, ¿no? Los zapatos, ¿no? Cuando quieres eliminar un objeto aquí en medio, pero claro, no puedes borrar, porque si borras aquí en medio no voy a dejar un hueco vacío, ¿no? Entonces, mira, la primera herramienta que voy a enseñar es esta, el tampón de clonar, el clonador, ¿vale? Esta herramienta pues me va a permitir copiar un área del lienzo en otro área. ¿Cómo le digo yo qué área quiero copiar? ¿O cuál sería el origen? Pues yo me sitúo, ¿veis? Bueno, primero elijo el tipo de pincel, el tamaño y si es con borde difuso o no, o borde definido, ¿vale? Por ejemplo, suponte este tamaño 29, circular difuso. ¿Cómo elijo yo la zona de la cual quiero copiar, digamos el origen o el patrón? Pues me sitúo, por ejemplo, en la zona esta, aquí mismo que se ve bien el círculo, y le diría, pulsaría la tecla Alt. Veis que el cursor cambia de forma y ahora pulso clic. Alt, clic. Entonces ya he definido que eso sería el origen. Ahora me voy al destino, pues, y ya simplemente o haciendo clic sueltos o haciendo clic and drag, clic y arrastrar, ¿vale? Entonces pues podría ir pintando y bueno, sería una forma de disimular. Voy a hacer control Z para deshacer, para poder enseñar otras herramientas. ¿Veis? Pero voy a repetir lo del clonador. Como ya he tomado un patrón, si hago clic and drag, si os fijáis, en la zona origen sale como una cruz blanca y si yo me voy desplazando, pues la cruz blanca que indica el origen también se va desplazando. ¿Veis? Pues eso sería una forma para disimular las zapatillas, pues sustituyéndola, por ejemplo, con un trozo de suelo o bien con un trozo de la propia túnica, ¿no? En este caso también se podría disimular. Voy a hacer control Z y ahora os voy a enseñar otra de las herramientas. Esta hemos dicho el tampón de clonar o el clonador. Otra que os voy a enseñar es esta que se llama parche. Es otra forma de clonar un área, pero es muy cómoda porque mirad, el parche va de la siguiente forma. Yo rodeo el área que quiero sustituir, por ejemplo esta de aquí, la rodeo manteniendo pulsada el clic del ratón y ahora hago clic dentro y desplazo para indicarle de dónde quiero que tome el patrón. Entonces yo puedo ir viendo cuál va a quedar más o menos mejor y entonces ahí suelto y él ya aplica. Además, al aplicar, él ya le aplica también algún tipo de difusión, algún tipo de transparencia para que quede más o menos bien. Si hago control D para quitar el área seleccionada, fíjate lo bien que ha quedado, ¿ves? Él me ha hecho una fusión ahí. Voy a hacer control Z y voy a repetir y control D, perdón, control Z 2 veces para repetir el proceso. ¿Vale? Control D para quitar la área seleccionada. Repito el proceso, es con la herramienta esta, herramienta parche, pues por ejemplo voy a hacerlo ahora con esta. Rodeo el área que quiero sustituir, por ejemplo en este caso sería este, hago clic dentro y arrastro hasta buscar un patrón que más o menos le pueda dar
le pueda venir bien, por ejemplo, por cualquier parte del suelo así más o menos, suelto, y él ya aplica, pero aplica de forma inteligente, como digo, para guardar continuidad con los alrededores. ¿Veis? Y entonces ahora hago control D y fíjate pues lo bien que me la ha hecho aquí también. ¿Veis? Que no se nota nada. Bien, voy a hacer control Z para deshacer. Y ahora os voy a enseñar la tercera herramienta, que también nos puede venir muy bien, que es esta. Herramienta pincel corrector puntual. Esta sencillamente es, yo pinto como si esto, como si tuviera el pincel, pues pinto por encima del área que yo quiero corregir y él usa pues su inteligencia, ¿vale? Para hacer la mejor corrección posible. Por ejemplo, yo voy a pintar, fíjate que sale así como muy oscuro, voy a pintar esta zona, suelto y él ya hace lo que él cree que tiene que hacer. Fíjate que no va nada mal. Funciona bastante bien, fíjate que no se nota ahí, ¿vale? Voy a repetir pues con la zona esta. Pinto por aquí. Así esta zona. ¿Veis? Aquí pues me gusta menos cómo ha quedado porque la sombra no la ha respetado. Aquí me parece que en este caso ha funcionado mejor el parche. En fin, pues ya está. Eso es cuestión de que vayáis probando. Voy a deshacer. Y voy a usar para este área, que ya lo usé antes, ¿vale? El parche. El parche me parece que ha funcionado mejor en esta zona. Pues rodeo el área que quiero sustituir y ahora muevo, pues por ejemplo, esta parte de suelo. Y fíjate cómo él ha respetado bastante bien. Ya es cuestión de gustos, ¿no? Bueno. Ahí quedaría. Pero en fin, que esas son las tres herramientas que podemos ir utilizando pues para eliminar lo que son las zapatillas, o incluso si se viera alguna pulsera, algún reloj que se ha escapado por ahí, ¿vale? Venga, pues cortamos porque todo lo demás es repetitivo y ahora seguimos en el siguiente paso. Bueno, pues ya he terminado de reparar el tema de los zapatos, ¿vale? Fijaos que ha quedado bastante bien. En la mayoría de los casos al final, pues fijaos, he terminado utilizando la herramienta esta, la del pincel corrector puntual. La verdad es que ha funcionado bastante bien a la primera. Tú sombreas el zapato con esta herramienta, sombreas el zapato en cuestión y ya está listo. Y se arregla, te lo arregla y casi a la primera ha funcionado bastante bien. En algunos casos lo reemplaza con trozo de túnica, en otros casos con suelo. Y nada, la verdad que funciona maravillosamente. Bueno, ahora vamos al tema de seleccionar el fondo. Mira, para seleccionar el fondo yo ya tengo preparado, fijaos, una foto panorámica, una foto de una montaña panorámica. Podéis conseguir por internet fotos así de fotos de montaña. Ponéis mountain panorama, por ejemplo, y te salen imágenes así, ¿no? Yo pues después de mucho buscar, lo suyo es que tenga una iluminación bastante homogénea, que no tenga zonas muy iluminadas y zonas oscuras, sino que más o menos pues esté todo bastante bien iluminado. Luego yo aparte le recorté el cielo también, si os fijáis, aquí ya lo tengo fusionado, pero le recorté el cielo. Y aparte le cambié un poco el color, ¿vale? Para que tuviera un color un poco más verdoso, porque venía así con un color más rojizo, que igual me puede servir también en otras situaciones, ¿no? Para un ambiente más desértico. Pero yo le apliqué un filtro, que ahora luego vamos a ver también cómo se le puede aplicar un filtro de equilibrio de color, convirtiendo la capa en un objeto inteligente. Bueno, y luego ya después aquí ya sí he fusionado, bueno, busqué varias tonalidades de cielo,
para ver cuál iba mejor con la viñeta de cómic, y al final pues terminé eligiendo este color de cielo. Entonces pues aquí ya el resultado de esta capa, de esta que estáis viendo, esta de aquí, pues ya es la montaña recortada con el cielo fusionado, todo en una sola capa. Aparte suavicé los bordes de las montañas para que no quedara demasiado nítido, ¿vale? Bueno, ¿por qué tengo una foto panorámica así tan larga? Pues porque a la hora de aplicar el fondo a mis viñetas, pues las que depende del ángulo, del punto desde el que yo haya hecho la toma. Si yo la toma la he hecho desde un punto central de la escena, pues el fondo que pondré será de la zona central de las montañas. En cambio, si la toma la he hecho hacia un punto, girando la cámara hacia la derecha, pues yo tomaré de esta zona de las montañas. Y si yo la toma la he hecho girando la cámara a la izquierda, pues tomaré montañas de la zona izquierda. Y así pues va variando la cosa. No tengo siempre el mismo fondo de montaña. O sea, es el mismo paisaje, las montañas pertenecen al mismo paisaje, pero da la sensación de que realmente se ha girado la cámara. Bueno, en este caso, por ejemplo, la cámara está girando hacia la izquierda. Luego yo tendría que tomar zonas de aquí, de esta montaña. O sea, zonas por la parte izquierda de este lienzo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mira, voy a copiar esta capa, ¿vale? Control C, me vengo aquí, Control V, y con la herramienta mover, pues la voy a colocar más o menos por aquí. ¿Vale? Luego ya, como coloquemos las montañas, ahora lo vemos, pero más o menos para yo saber qué rango de montañas voy a coger. Pues, por ejemplo, esta parte podría ser. Esta parte podría ser. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago a continuación? Pues ahora me sitúo en esta capa, y con la herramienta selección rectangular, pues hago un recorte lo más cercano al marco de la foto. Lo copio con control C, ¿vale? Copio esa área recortada y ahora pues me vuelvo a mi lienzo y lo pego con control V, ¿vale? Se me sitúa aquí arriba, pero yo lo sitúo ahora debajo de mi capa, y además pues cuidado, control Z, lo desplazo hacia arriba un poco. ¿Veis? Bueno, ¿cómo lo estoy desplazando ahora mismo? Pues con los cursores, con las flechitas de los cursores. También podría, para desplazar una capa, también, o un objeto rápidamente, puedo hacer control T, y ya lo tengo ahí, puedo pinchar y arrastrar, ¿veis? Así, rápidamente, ¿no? Bueno, lo sitúo ahí de nuevo. Y ahora ya es cuestión de posicionar un poco. Por ejemplo, esta capa, la principal, igual la puedo bajar un poco. Ya he buscado un poco el equilibrio en la composición, ¿no? Y otra cosa que también voy a hacer es tratar de igualar colores. Para no modificar lo que es el fondo de montaña, puesto que todas las viñetas van a llevar el fondo de montaña, pues yo lo que voy a tratar es modificar los colores de la viñeta, del primer plano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esta capa en un objeto inteligente. Veréis, ahora explico para qué sirve eso. Yo le doy aquí botón derecho al nombre de la capa y le digo convertir en objeto inteligente. Entonces aparece la capa y la aparece aquí como un iconito aquí, ¿vale? Entonces a partir de ahora
yo hay cosas que no voy a poder hacer sobre la capa, como borrar, pintar, pero sí le voy a poder aplicar efectos. Aquí efectos de brillo, niveles, curva, tal. Y esos efectos, aunque se los aplique, voy a poder modificar los parámetros, ir probando distintos parámetros. Por ejemplo, voy a aplicarle un efecto de equilibrio de color, en el que le voy a subir un poquito los tonos verdes. Fíjate, ya se va fundiendo mucho mejor con el paisaje de atrás. De manera que, fijaos, cuando yo aplico el filtro, bueno, aquí puedo darle a quitar el previsualizar para ver cómo es originalmente sin el filtro, y darle a previsualizar para ver cómo queda con el filtro. Bueno, pues cuando yo aplico el filtro, como lo he convertido en un objeto inteligente, aquí en las capas me aparece el filtro que le he aplicado, y si le vuelvo a dar, me permite modificar los valores, ¿vale? Si no hubiera convertido esto en un objeto inteligente, pues se le aplica el filtro y ya está. Y se funde, ¿no? Digamos, y si yo quisiera quitarlo, tendría que hacer control Z. Bueno, podría probar también otro filtro, otro efecto, que sería, por ejemplo, brillo, contraste o niveles. Pues si quisiera a lo mejor oscurecerla un poco, darle un poco más de contraste. Le da un pequeño toquecillo. Y bueno, pues yo creo que casi así se podría quedar. Tanto la altura de las montañas, ya fijaos que las montañas están un poco desplazadas hacia arriba. Esto lo hemos desplazado, esta capa, un poco hacia abajo, así para equilibrar un poco la composición de escena. Y bueno, igual puedo tocar un poco más el equilibrio de color, por si, no sé si aumentarle un poco el verde o el amarillo. En fin, ya esto es ir probando, tampoco hace falta que... ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues lo siguiente sería ya, así por ejemplo, vamos a dejarlo, a ver qué tal. ¿Veis? Pues lo siguiente sería ya aplicarle el filtro de cómic, ¿vale? Y ya ultimar con la aplicación de los bocadillos de las imágenes. Bueno, pues ya está. Paro entonces. Bueno, mira, una cosilla más. Si os fijáis, cuando le he puesto el fondo de la montaña, pues algunos bordes del primer plano se funden muy bien, ¿vale? Sin embargo, en otras zonas, por ejemplo por aquí, pues hay como un borde blanco que canta un poco de que eso está ahí pegado, ¿no? Entonces voy a retocar un poco para eliminar cuando se nota mucho el bordecillo blanco, ¿no? Otras zonas funden muy bien, como veis. Por aquí también, pero por aquí sobre todo hay un borde blanco que canta un poco. Aquí hay un poquito también que igual lo vamos a quitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, como esta capa ahora mismo es un objeto inteligente, no me permite mantener los parámetros de los filtros que le he aplicado, pero no me permite, por ejemplo, con la goma de borrar, veis que sale como el signo de prohibido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no perder esta capa la voy a duplicar. Le voy a dar sobre el nombre, botón derecho, duplicar capa. Así mismo, que se llame así. Esta la voy a ocultar para que no se vea. La tengo aquí. Y esta la voy a rasterizar, que eso es
que deje de ser una capa inteligente, con lo cual los filtros estos se le van a aplicar definitivamente y ya no voy a poder modificar sus parámetros. Pero bueno, como mantengo aquí una copia, pues si me arrepiento, pues con borrar la capa ya está. Y volver a copiar esta, pues ya lo tendría. Entonces, le doy aquí botón derecho, rasterizar capa. ¿Veis? Entonces ya ha dejado de ser un objeto inteligente y aunque los filtros se han fundido ya no puedo modificar los parámetros, pero ya sí me permite trabajar con las herramientas. Entonces, me voy a acercar bastante por aquí. Quizá, bueno, sí, así está bien. Entonces voy a pasear un poco por el borde para que se quite ese filito blanco incómodo. ¿Veis? Aquí ya queda bastante mejor. Ahora me voy a esta parte y lo mismo, pues borro. Tengo que ocultar esta de aquí, porque si no la oculto, si la mantengo visible, me parece que no estoy borrando nada y no es cierto. O sea, sí estaría borrando, lo que pasa es que no me estaría dando cuenta porque la de abajo aún lo conserva. Entonces tengo que ocultar esta de aquí, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, voy paseando con un poco de maestría y voy pues quitando el bordecito blanco ese que me resulta incómodo. Ya está sin pasarse, ¿no? Hay que recortar lo mínimo posible, si no es destructivo, te va a destruir la imagen original. Pero así le vamos dando y al quitar el bordecito blanco pues ya veréis como el primer plano se funde mucho mejor con el fondo. Bueno, paro el vídeo porque todo lo demás es repetitivo, es quitar borde blanco. Y bueno, pues ya le he eliminado bastante los bordes blancos que me resultaban incómodos. Y yo creo que básicamente así se quedaría esto ya listo para pasarle el filtro de viñeta. Entonces pues nada, le damos, aparte de control S, para que se guarde como archivo PSD de Photoshop y me mantenga aquí las capas por si acaso tengo que volver a retocar algo. Pues también lo guardamos como JPG, guardar como tipo de archivo JPEG, ¿vale? Y ya está. El nombre que le suelo poner lo voy a mirar. Ah, vale, sí, no me acordaba. Lo voy a llamar 02 porque es la viñeta 02 y le pongo PH porque ya ha sido tratada con Photoshop. 02-ph. Y ahí si sacara varias versiones de esta, pues le voy incrementando aquí el número 02ph 2, 3, 4, ¿vale? Y así, pues ya está. Máxima calidad posible dentro de que es un JPG y ya está. Pues ya estaría ese JPG, ya estaría listo para pasar el filtro de imagen de viñeta. Pues ya está. Bueno, ahora vamos a pasar un poco por el programa de aplicación del filtro de cómic que uso yo. Bueno, aquí tendríamos ya grabada el JPG, ¿veis? Entonces, pues el programa el filtro que uso yo es gracias a un programa que se llama Paint, con 2N, como veis aquí, que está para móviles y para, al menos para Android está, y también para Windows 10, como una app en la tienda de Windows te lo buscas y lo descargas. Tiene una versión gratuita con unas cuantas limitaciones y tiene una versión de pago que ya no está sin limitaciones, ¿vale? Vale, y el filtro que yo aplico está en una categoría que se llama bosquejo, ¿vale? Tú vas a categoría, bosquejo y se llama lápiz. Lo buscas, aquí está, lápiz. Después de probar un mogollón de filtros, pues al final el que más me convence es este. No es perfecto, tiene algunas cosillas, pero bueno, la verdad que me funciona bastante bien. Entonces, pues nada, elijo el filtro y ahora me dice pues de dónde quiero elegir la foto. Pues le digo de la galería, que en verdad es de mi disco duro.
Lo busco en la viñeta 2. Es esta, 02 pH. Abrir. Bueno, él de entrada me pone unos parámetros. Fijaos que lo chulo que queda nada más de entrada, sin tocar nada. Pero yo le voy a decir primero tamaño de salida. Calidad, pues tamaño, perdón, según el tamaño original de la propia imagen. Pues nada, le doy. Vale, ya la tenemos conforme al tamaño original. Ya de por sí está bastante guay, pero yo le quito un poco de transparencia, que es un poco como quitarle el efecto del filtro. Porque en sí el filtro está chulísimo, pero rebaja mucho el color. Que se podría usar así, pero bueno. Yo se lo pongo habitualmente a 0,6. A veces no recarga bien cuando modifican los parámetros, es un fallo que tiene la aplicación. Bueno, ahora os digo cómo arreglarlo. Y el brillo se lo suelo bajar a menos 20. Entonces, para que recargue bien, me voy aquí a las rayas y le digo que borre la caché de procesamiento. Y ahora vuelvo a hacer clic sobre cualquiera de los parámetros estos y ya así lo procesa bien, fíjate. Bueno, pues ya está, entonces eso. Bueno, ahora es cuestión de ir eligiendo si con este nivel de transparencia te gusta o le añadimos un puntito más o 2 puntitos más. ¿Vale? Siempre que no te funcione, pues lo mismo, es un poco latazo, pero bueno. Ya es cuestión de seleccionar, ¿vale? Pasa una cosa, cuando es un plano muy general, es decir, cuando los sujetos se ven muy chiquititos, en un plano muy general, así tal, un gran plano general, pues con 0,6 queda bastante bien. Pero conforme nos vamos acercando, conforme el cuadro es más cercano a los sujetos, ¿vale? Un plano general pequeño como este, un plano medio, un primer plano, funciona mejor con valores de transparencia más altos. Por lo tanto, pues puede ser 0,7, puede que sea 0,8. Ahí estoy, entre esos dos. Aquí simplemente con la rueda del ratón me acerco y si hago clic and drag puedo desplazarme por el lienzo, ¿vale? Bueno, así está bastante bien, aunque ha perdido mucho color. Y en 0,7 pues me gusta un poquitín más. Yo creo que este va a ser el campeón, porque 0,6 no sé si ha actualizado bien o no. O 0,6. Estoy entre 0,6 y 0,7. El brillo sí a menos 20, porque menos 40 ya se pone demasiado oscuro. Y bueno, pues vamos a probar. Supongamos que lo vamos a dejar a 0,7. Mira, otra cosa. Aquí no sé, aquí más o menos ha quedado bien, pero no se nota demasiado. Pero cuando el filtro este no funciona bien en aquellas áreas en las que no hay mucho contraste. Por ejemplo, fijaos en este área que no hay mucho contraste, entonces lo pone como si muy, muy difuso. No es capaz de advertir líneas que haya por ahí para pasarla a tipo cómic, como por ejemplo aquí, ¿veis? Lo que pasa es que aquí no se ha notado mucho y yo creo que casi lo vamos a dejar así. Si se notara demasiado, si hay un área muy grande en la que el filtro este no ha sido capaz de dibujar ninguna línea, pues tendríamos que volver al Photoshop y en ese área aumentar el contraste. Para que cuando le apliquemos de nuevo el filtro, bueno, por ejemplo aquí ha hecho una cosa rara, ¿veis? Con el bastón este. Bueno, lo que decía, tendríamos que volver a Photoshop, a aumentar el contraste en ese área en concreto, para que cuando se aplique el filtro sea capaz de dibujar líneas en ese área. Pero de entrada, pues así se va a quedar, a 0,7.
Yo lo que hago además para acordarme de los datos que he utilizado en esta viñeta, pues uso una aplicación que se llama Recorte y Anotación, que me sirve para capturar pantalla. Entonces le doy aquí a nuevo, le digo capturar toda la pantalla, me hace una foto de la pantalla y la foto pues la guardo en la carpeta de la correspondiente viñeta, la llamo D y un número de 1, que son los datos de la viñeta, y ya esto ya lo minimizo, ya me he guardado, digamos, los parámetros que he utilizado para esa viñeta. Y ahora, volviendo ya a la aplicación de Paint, pues ya procedo a guardar esta imagen. Le doy a Hecho, le digo guardar y pues la guardo en su correspondiente carpeta y la llamo R de realizado y un número que se corresponde con el número que le he puesto al D. Si es D1, pues R1, y significa que el filtro R1, la viñeta aplicada a filtro R1, se le han aplicado los parámetros que de la captura de pantalla que tengo en D1, ¿vale? Pues nada, guardo en R1, ya minimizo y aquí tengo el R1, ¿vale?, que me ha creado el programa. Entonces ahora vuelvo a Photoshop. En Photoshop ahora he abierto la plantilla donde tengo todos los diálogos, que hay otro vídeo para que simplemente explica cómo trabajar con los diálogos, ¿vale? Esta viñeta en concreto no tiene nada de narrador, solo tiene el diálogo este. Aquí tiene la imagen original, pero yo ahora mismo voy a arrastrar y voy a poner la imagen ya editada en viñeta, que es esta. Pues cojo, arrastro hasta Photoshop y suelto aquí encima. Entonces ya se me pone aquí, me dice que si quiero cambiarle el tamaño, nada de nada, le digo que ok. Y aquí la tenemos. Esta, si quiero, ya o la borro o la oculto. La verdad que si la borro ocupa el archivo menos tamaño, con lo cual mejor la borro dándole a suprimir. Y ahora esta, si os fijáis, esta capa está en modo objeto inteligente. Eso me va a poder permitir aplicarle filtros y, como sabéis, poder modificar los parámetros posteriormente. Entonces le voy a aplicar en imagen ajuste, le voy a ajustar los niveles. Le voy a poner aquí, voy a probar con 35. Fijaos que gana bastante. Le aplica un poquito de negros. Fijaos. Voy a revisar. Bueno, sí, básicamente 35, pues así se va a quedar. Luego, cuando tenga ya todas las viñetas hechas, pues ya entonces será el momento de ir comparando las tonalidades, y si tengo que ajustar un poco aquí, como esto es objeto inteligente, pues nada, le doy otra vez doble clic y ajusto un poquito, ¿vale? Si veo que varía mucho entre una viñeta y la siguiente o la anterior, si varía mucho las gamas de colores, etcétera, ¿no? Y luego el diálogo este, que lo hice anteriormente, pues lo voy a ajustar un poquito al personaje, que se ha quedado un poco más alto. Entonces selecciono el grupo este del diálogo. Ya os digo que hay otro vídeo en el que se explica todo esto súper detalladamente, pero bueno, selecciono este grupo, pulso Control T de Tarragona, y ahora pues arrastro todo este grupo de objetos aquí más o menos, ok. Y ya si quiero perfeccionar ya con más exactitud, uso los cursores. Como teniendo el grupo seleccionado y teniendo la herramienta mover, pues usando los cursores de teclado puedo ya perfeccionar y dejarlo exactamente donde yo quiero. Pues ya está, algo así se quedaría. Y esto ya pues lo voy a guardar como observo aquí como JPG, y pues le llamo una con V
y el número de la viñeta sería V02 en formato JPG y en su carpeta. Si sacara más versiones de esta viñeta, pues le pongo -2, -3, ¿vale? Pero en principio, si es la primera versión y por ahora la única versión, pues ya está. A máxima calidad, ok. También hago control S para que se grabe el PSD. Y bueno, pues ya está, ya tendría aquí entonces la viñeta terminada. Venga, pues paro aquí. Bueno, mirad, 3 cosillas más que os quería contar. Una de ellas es la siguiente. Mirad, cuando yo voy a este lienzo panorámico de la montaña para coger el fondo de montaña, pues voy manteniendo, fijaos, ¿veis? Voy manteniendo pues el control D para quitar esto. Las capas que he usado, pues, por ejemplo, para cuando la cámara tiene así una perspectiva central, que es en el caso de la primera viñeta y otras viñetas que hay por ahí, pues dejo rastro de esta capa, la dejo aquí, para que la próxima viñeta que sea también en la misma perspectiva de cámara, pues yo capture las mismas montañas, ¿vale? Entonces dejo este rastro de esta capa aquí, que no me estorba, porque la puedo ocultar, pero me sirve para las próximas viñetas donde la cámara tenga un ángulo parecido, una perspectiva parecida, para coger las mismas montañas, ¿no? Va a ser un poquito perfeccionista ahí. Lo mismo con esta, cuando tenga otra perspectiva en la que la cámara esté girada hacia la izquierda, pues voy a dejar esta capa aquí de rastro para que para las siguientes viñetas que estén desde la misma perspectiva, pues yo coja también el mismo fondo de montaña. No vaya a coger ahora una montaña distinta, ¿no? Que bueno, tampoco pasa nada, pero bueno, hay que ser perfeccionista, ¿no? Alguien podría decir, bueno, antes cuando estábamos mirando para la izquierda había una montaña y ahora hay una montaña distinta. Pues no, vamos a intentar coger siempre el mismo fondo de montaña. Es una de las cosas. Otra de las cosas que no, aunque lo explico en el vídeo aparte donde explico todo el tema de poner los diálogos, pero también lo voy a repetir aquí, mirad. Es el tema de la firma con el texto este que pone Proyecto Galilea. Habitualmente la capa que activo es, o sea, veis que en este grupito hay tres capas preparadas. Se activa una de las tres, depende de donde mejor se vea. Si yo activo esta, pues aquí abajo veis que pone, claro, se ve regular. En otras se ve mucho mejor, por eso digo depende de la viñeta. Sale P.Galilea, ¿vale? Entonces vemos que en esta viñeta pues va a ser un sitio regular para ponerla ahí. Si yo activo esta otra, sale P.Galilea aquí en vertical. Que bueno, se ve también regular. Un poquillo mejor que la otra, pero también regular. Y si activo la otra, aparece en la parte derecha abajo. Voy a quitar esto de aquí y esto de aquí para que lo veáis. Aquí ya sí se ve bastante mejor. Entonces pues ya estamos viendo que en el caso concreto de esta viñeta, pues para poner el Proyecto Galilea, la mejor sería esta de aquí, con lo cual las otras dos las ocultamos y dejamos solo esta visible. Siempre que se pueda, esta, ¿vale? Siempre que esta se vea bien, pues esta. Pero si no se ve bien, pues probamos con las otras, ¿no? Y si se da una viñeta en la que ninguna de las tres se ve bien, pues copiamos alguna de estas capas y las intentamos situar en una zona donde se vea bien y que tampoco estorbe demasiado, ¿no? No nos va a poner encima de la cara de alguien, ¿no? En un sitio discreto, que se vea bien, pero discreto. ¿Ves? Como en este caso. La tercera cosa es el tema del cielo, el color del cielo. Mirad, al haber aplicado aquí en la app de Paint el valor este de transparencia distinto al que usamos para la viñeta, al que yo usé para la viñeta 01, en la viñeta 01 usé un valor de transparencia 0,6, con lo cual salía un cielo un poco más cargado de color. Al haber aplicado un valor más de transparencia, aquí en este caso la viñeta 2, 0,7,
el cielo sale y todo en general sale ligeramente más claro. ¿Qué pasa? Que cuando yo comparo ahora aquí las dos viñetas, esta es la 1 y ahora paso a la 2, fijaros en el cielo, ¿veis? Se nota un tono más claro en el cielo. También en el campo, pero bueno, eso es más justificable, pero el cielo no tendría por qué variar si se supone que estamos en el mismo escenario. ¿Veis? Aquí está un tono más cargado de color y aquí está un tono más claro. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Pues mirad, lo que voy a hacer aquí es... aquí que tengo el fondo. Esta es la capa de... bueno, la que viene con la viñeta, ¿verdad? Voy a ocultar el diálogo este de momento. Y voy a duplicar esta capa. La voy a duplicar, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Aquí mismo. Y esta ya la puedo quitar. Y esta la voy a rasterizar para poder trabajar sobre ella. Entonces la voy a rasterizar para poder aplicar herramientas. Y entonces con el bote de pintura le voy a aplicar el color del cielo que tiene la viñeta 1. Entonces la viñeta 1, ¿cómo capturo el color del cielo? Pues simplemente hago clic aquí en el color de frente y paseando por encima del lienzo se pone el cuentagotas, pues le doy, que ya lo tenía, ¿vale? Hago clic y ya he capturado ese color. Ahora vuelvo aquí y con el bote de pintura y ya el color del cielo que tiene la viñeta 1, pues hago clic aquí en este cielo, ¿vale? Que con tolerancia 32 va a funcionar bastante bien, ¿veis? Y ya está. Ya entonces tiene el mismo color de cielo que la otra viñeta. Por lo menos el cielo. Y entonces cuando yo ahora guarde con JPG, ya lo he guardado antes, si os fijáis, la tengo aquí, voy a cambiar esto de nombre para que se pase a la derecha y ahora voy a fijar, ahora estas dos son las que tienen el mismo color de cielo. ¿Veis? Si echo adelante, ¿veis? Ya no se nota que hay un cambio de tono en el cielo. Si echo una vez más para la derecha para ver la otra, ¿veis? Que se nota el cambio de cielo entre una y la otra, ¿veis? En cambio entre esta y esta, pues no se nota. Entonces queda mucho más homogéneo. Pues ya está. Esas eran las tres cosillas que os quería contar.